Buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra segunda charla. ¿Cumple el reciclaje de plástico con los procesos de calidad e inocuidad? A cargo de la Danjoy, directora regional de Recicla Latam. Fiorella es abogada, especialista en Derecho Corporativo, 15 años de experiencia en diversos ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible y asuntos públicos. Promueve la inclusión social, la igualdad, sostenibilidad y la economía circular. Inició su carrera en Recicla Latam en julio del 2021 como directora ejecutiva de Perú. A hoy también tiene a cargo a Colombia, Ecuador y Guatemala. Ha sido certificada en Breaking the Glass Ceiling por la Embajada de Estados Unidos y la Bolsa de Valores de Lima. Fiorella, un gusto tenerte con nosotros hoy. Bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Realmente es un placer poder venir a conversar con tantos expertos, compartir el panel con todos y poder hablar de algo que realmente me apasiona, que es el reciclaje. Entonces empezamos. Buenos días con todos. La pregunta de este panel, de esta exposición es: ¿cumple el reciclaje de plástico con los procesos de calidad y inocuidad? Vamos a ver. Lo más importante que tenemos que entender, pasando por la agenda, vamos a empezar por los conceptos, un poco de actualidad de cómo está funcionando el plástico hoy, el análisis, qué es lo que tiene que pasar para que puedan tener esa certificación de inocuidad, y cómo se procesa tomando, por ejemplo, una botella PET. Pasemos por qué es la economía circular y por qué es necesaria la circularidad de los plásticos. Entonces vamos con la inocuidad alimentaria. Pues el reciclaje de empaques de alimentos sigue al alza por la tecnología que permite ofrecer productos inocuos y fomentar la economía circular. Esto es súper importante. Sin embargo, el trabajo no es tan sencillo porque estás empleando alimentos y estos necesitan una calidad alta. ¿Qué cosa es la inocuidad alimentaria de acuerdo con lo establecido por el Códex Alimentarius? Es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destina. Durante muchos años, el vidrio ha sido la estrella, es quien ha estado presente en el transporte de bebidas. Nosotros mismos, cuando queremos guardar alimentos, creemos que es mucho más saludable el vidrio de lo que es el plástico. Digamos que en los hechos, y cuando estamos hablando de la inocuidad alimentaria, nosotros tenemos algunas limitaciones porque el peso y el traslado que nos tiene el vidrio no permite un fácil acceso. Digamos que es mucho más caro, puede romperse en el camino y pueden pasar diversas situaciones que van a hacer que el plástico tenga un mejor comportamiento. Y es por eso que hace muchos años el material preferido es el plástico. Sin embargo, esto genera un daño ambiental si es que no hay una correcta segregación de los residuos y si es que no utilizamos los materiales reciclados. ¿Por qué es tan utilizado el plástico? Primero, porque es un producto muy versátil. Se pueden crear diferentes formas, texturas, colores y consistencias. Las áreas de marketing lo aman porque les permite posicionar correctamente sus productos. Pero también el plástico te permite tener creaciones de ecodiseño. Por ejemplo, te permite tener botellas que son 100% recicladas y 100% reciclables. Te permite crearle formas para que tú lo puedas apilar de una manera más eficiente. En fin, es mucho más versátil. Es un material más ligero y esto representa una ventaja de cara al transporte, como les decía, asociando los costos monetarios, pero también los costos ambientales, porque a mayor peso, mayor impacto ambiental, ¿no? En la carretera. Permite fabricar envases y envoltorios que facilitan la conservación de los alimentos, preservando una serie de características en su interior y previniendo la entrada en contacto del alimento con contaminantes físicos, químicos o biológicos. Y hay un punto adicional que no lo he incluido, sin embargo lo menciono, y es que el plástico es un material democrático, en el sentido de que una persona que tenga unos recursos muy altos puede comprarlo o puede tener acceso al plástico, y también una persona de recursos bajos puede tener un acceso al plástico. Hoy, cuando estamos hablando del tratado de plástico, si alguno de ustedes han escuchado, si no, con mucho gusto lo responden las preguntas, se habla de eliminar 100% los plásticos. Y esto realmente, de cara a la salud, no es posible, las vías que van cuando una persona está internada, pero también cuando hablamos de darle un tetero, un biberón, un bebito.
La alternativa siempre va a ser vidrio, o en algunos otros países ya están utilizando aluminio para los teteros. Esos si bien son materiales súper buenos, son alternativas excelentes, son mucho más costosos, lo que vuelve irreal el poder desaparecer el plástico por siempre en países como los nuestros. Sobre todo les hablo desde Perú, que es un país que tiene un índice fuerte de pobreza. No es posible, ¿no? Por eso es que desde la ONG que yo represento, desde Recicla Latam, nosotros siempre hablamos de circularidad de los plásticos. Ahora volviendo a la iniquidad en el plástico PET. En la actualidad, uno de los mejores envases para transportar líquidos es el PET. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es el plástico PET, que es un polímero plástico que se obtiene mediante un proceso de polimerización de ácido terephtálico y monoetilenglicol, que se puede obtener de la reciclabilidad sin el uso de las energías primarias. Es decir, cuando uno recicla envases PET, uno puede obtener unas equivalencias, que es un registro que te va a decir por cuántas botellas tú recicladas tú has ahorrado. Emisiones de CO2, has ahorrado litros de agua, has ahorrado horas de energía y te va a poder ayudar a entender cuánto daño ambiental se genera cuando los materiales que estás usando son vírgenes versus el ahorro que obtienes cuando lo que estás haciendo es utilizar material reciclado. Con altos estándares sanitarios se recupera este PET que se ha utilizado y se lleva a plantas especializadas en donde se va a limpiar, se va a desinfectar y se va a preparar para dar una nueva vida a un nuevo envase de plástico y lograr de esta manera una economía circular. Estas botellas PET pueden reciclarse infinitamente en su propia función, en la industria alimentaria y de bebidas. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy se habla mucho de ropa con fibras de PET. Uno puede ver cepillos de dientes de plástico PET reciclado. Se pueden ver bolsos, se pueden ver PET en zapatillas, se pueden ver en muchas cosas. Sin embargo, desde mi opinión y desde lo que nosotros entendemos, debiera respetarse el uso. ¿Por qué? Porque el hecho que tú tengas algo que está hecho con material reciclado no significa que se pueda reciclar nuevamente, no lo vuelve reciclable. Entonces, si nosotros hacemos ropa, hacemos zapatillas, hacemos carteras con fibras de PET reciclado, estamos teniendo un producto que ha sido transformado, sí, pero no le estamos dando todas las vidas que podríamos darle si es que lo volvemos de botella a botella. Y la razón es simple, porque mientras más materiales mezcles en un producto, menos facilidad tienes de separar. Entonces, cuando tú mezclas fibras textiles con PET para hacer un polo, no lo puedes separar, por tanto no lo vas a poder reciclar. Cuando tú haces un clamshell o haces una botella, esos sí son reciclables y les vas a poder dar muchas vueltas. Eso es respecto a la inocuidad del plástico PET, ¿no? Esta es la razón por la que esto es súper importante. Sin embargo, no solamente es las ventajas que puede tener utilizar el plástico, sino esto va a pasar por un análisis fuerte que va a dar como resultado que tiene inocuidad. Lo primero es que se hace un análisis de los componentes. Esta es una prueba que se realiza que consiste en determinar la composición del envase, conocer qué plásticos componen el envase evaluado. Y esto es súper importante por lo que les estaba diciendo, ¿no? Muchas veces los plásticos no se pueden separar, entonces es sumamente importante entender que no vas a dejar rastros de otros plásticos en tu nuevo envase. La segunda prueba es la de caracterización y desempeño. Acá está orientado a demostrar que la funcionalidad del envase frente a los procesos usuales de manufactura, que son la manipulación, el transporte, el almacenamiento, a los que será sometido este envase durante su uso, va a tener un buen desempeño. La tercera prueba es el análisis de errores. Acá lo que se busca medir es el fallo de los materiales poliméricos y plásticos, y es que a menudo este fallo se debe a la distribución no homogénea de los componentes utilizados en el material polimérico. Además, la contaminación como partículas, fibras o escombros que hayan podido quedar durante la transformación de este envase o la creación. Finalmente, las pruebas de resistencia. Acá se evalúa la resistencia química para determinar si es que es posible que se produzca una reacción química entre el envase y el contenido del envase, o si este contenido puede provocar la migración de ciertos componentes del envase contaminándose con ellos.
Para estas análisis, esta trazabilidad, se necesitan compañías como SGS que van a poder darte esta certificación de lo que tú estás haciendo cumple con esos estándares que necesitas. Y ahora quiero contarles por qué es tan importante estas pruebas y lo vamos a hacer dándoles el ejemplo de el proceso de reciclaje de una botella de plástico PET. Entonces, todos sabemos que cuando nosotros entregamos los residuos a un reciclador, a una empresa, como sea que lo entreguemos, lo dejamos de ver. La realidad es que eso no desaparece, ni la basura ni el reciclaje, sino que eso tiene un destino. En el caso de la basura, el mejor de los supuestos va a rellenos sanitarios. En el peor de los supuestos va a focos infecciosos y a botaderos informales. En el caso de reciclaje, estas botellas tienen un proceso que antes de entrar a una planta de transformación. Primero, las botellas que nosotros estamos sacando de nuestras casas o de nuestros trabajos son botellas que están infladas, es decir, están en su proceso normal. Estas botellas tienen que ser prensadas para luego ser vendidas a las compañías transformadoras. Una vez que lleguen a las compañías transformadoras, todas estas botellas van a llegar en diferentes colores. Van a haber verdes, van a haber azules, van a haber cristal, que son las transparentes, las normales de agua. Van a haber, creo que en Colombia tienen estas que son rojas, va a haber plateadas, en fin, un sinfín de colores. Una vez que estas llegan a la planta transformadora, lo más importante es que pasen por la faja surtidora y ahí, bajo un proceso manual, las personas van a clasificar, hay unos trabajadores que van a clasificar estas botellas y ven ahí en la imagen del paso 1, tienen diferentes canecas y en esas canecas van a poner las botellas de acuerdo a los colores. Y para estos procesos de inocuidad, para que sea otra botella, los que se van a quedar son los transparentes, no los cristal. ¿Por qué? Porque las que tienen color tiñen las máquinas. Entonces, por darles un ejemplo, no se puede mezclar una botella verde con una botella de cristal para tener una botella cristal porque la verde tiene un tinte que va a manchar todo el proceso de transformación. Entonces separan las botellas, se quedan simplemente con las de cristal y luego estas botellas son lavadas. En este proceso de lavado lo que va a pasar es que las etiquetas, principalmente las etiquetas, se van a separar de las botellas. Y cualquier tipo de residuo, que puede ser suciedad, puede ser, en fin, cualquier cosa que se haya pegado, se va a eliminar en este proceso de lavado. Acá hay un poco para contarles, ya entrando un poco más a temas de reciclaje de botellas. Si nosotros cogemos una botella, por ejemplo, de Coca-Cola, nosotros vamos a ver que la etiqueta es un poco suelta. Entonces, esa etiqueta suelta va a favorecer mucho este proceso de lavado y va a salir rápidamente. Si nosotros cogemos una botella de otra marca, estas que tienen la etiqueta desde que termina el envase hasta el pico, esas generalmente están hechas de un material que se llama PVC, esa etiqueta, y está tan pegada que muchas veces no sale en este proceso de lavado. Por eso muchas plantas transformadoras no los incluyen dentro de su proceso y más bien las descartan, ya que esta etiqueta de PVC contamina todo el proceso. Por eso es súper importante que dentro de lo que nosotros consumamos seamos conscientes de qué cosa estamos comprando que puede ayudar a un proceso de transformación versus qué otras botellas no están ayudando realmente, por más que su potencial sí sea reciclable. Bueno, como les decía, son lavadas, se quita todos los residuos, se quitan las etiquetas. Una vez que estas están limpias, están lavadas, son botellas de cristal, estas botellas pasan a una moledora, que es esa máquina que está en el paso 3. Esta máquina las va a moler y va a hacer un proceso de secado de las cuales van a salir la primera transformación de la botella. Esta es la primera transformación, que se llama las hojuelas de plástico o flake de PET, que es como si fuesen cornflakes, son chiquititos. Muchas veces acá termina el proceso de reciclaje de una botella y este primer proceso transformado, este primer producto es el que se termina, es el que se termina exportando muchas veces. Es el que se termina exportando muchas veces y se manda a otros países.
lamentablemente. Cuando no pasa eso, este proceso luego llega al paso 5, en que este flake PET es procesado y se transforma en resina reciclada, que es el paso 5, que son esas pequeñas pepitas. Esa resina reciclada es la que ya te va a permitir crear los productos que tú necesites. Vas a poder hacer preformas, que son como unos tubos de ensayo, de los cuales se sopla y se convierte en una botella, o vas a poder hacer cualquier otro material, ¿no? Esto ya se, en un proceso caliente, ya se derrite y se convierte en la forma que la máquina en la que tú la pongas, ¿no? Ese es el proceso de reciclaje PET. Como ven, es un proceso largo, es un proceso que puede ser costoso, porque esto va a generar sí o sí cadenas de reciclaje, va a generar que las diferentes compañías que quieren utilizar plástico reciclado tengan que tener una inversión para que todas las personas estemos capacitadas, concientizadas y sepamos que debemos reciclar. Y esto, al ser un proceso que incluye mucho lavado y varias cosas, puede ser muchas veces un proceso más costoso. Y como en líneas generales en nuestros países no se recicla tanto, incrementa los costos. Y esta es una desventaja de utilizar el material reciclado. Sin embargo, utilizar material reciclado tiene muchas ventajas. Reduces, primero, la cantidad de plástico que hoy está siendo desperdiciado y permites darle un nuevo uso. Ahorras recursos naturales. Reduces la necesidad de extraer y procesar materias vírgenes primas como el petróleo, lo que supone necesariamente un ahorro de energía y de agua. Reduces las emisiones de gases de efecto invernadero porque este proceso de fabricación de plástico post-consumo genera menos emisiones de CO2 en comparación con la producción de plástico virgen. Y acá un dato adicional. Si bien el vidrio es un material increíble, es un material que yo siempre sugiero que cuando tengas algo de vidrio le puedas dar muchos usos, porque la transformación o la creación del vidrio por el tipo de componentes que lleva genera un impacto ambiental mucho más fuerte que la creación y transformación de cartón, de plástico o de aluminio. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Y ahora hablemos, ¿qué es la economía circular? Bueno, primero, la economía circular nace en contraposición a la economía lineal. La economía lineal es la que todos nosotros conocemos y hemos conocido durante muchos años, en la que se extrae, en la que esta economía se crea para extraer, para producir y para desechar. Un ejemplo de esto que es, uno va a la tienda, compra un paquete de galletas, se las come y bota el paquete a la basura. La razón de esas galletas fue ser consumida. En el momento que termina ese consumo, se bota. En el modelo de economía circular, la razón principal es que todo se utilice. Entonces, este es un modelo de producción y consumo que se basa en 3 principios. El primero es eliminar los residuos y la contaminación, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales. En este ciclo técnico, los materiales y los productos fabricados por el humano permanecen en uso el mayor tiempo posible. Y en el ciclo biológico, después de haber pasado por múltiples usos, los materiales regresan a la naturaleza de forma segura. Entonces, el ciclo biológico estamos hablando de compostaje. Entonces, bajo la economía circular, ¿qué es lo importante? Que desde el momento que tú diseñes el producto, este diseño implica necesariamente que este producto va a tener muchas vidas. Entonces, volvamos con una botella de plástico PET que es reciclada, 100% reciclada y 100% reciclable. Es más ligera, lo que significa que va a utilizar menos plástico. Acá ya estás cumpliendo con la economía circular. Y 2, la estás haciendo 100% reciclable, lo que significa que va a poder tener un número muy grande de vidas. Esa es la primera parte, ¿no? En el diseño. Se tiene que producir respetando este ecodiseño. Y se distribuye también buscando reducir impactos ambientales. Al momento que se posiciona para el consumo, esto debe ir de la mano con muchísima educación para que las personas sepan que pueden reciclarlo. Dentro de la economía circular siempre está
el reutilizar o reparar, porque las tres R's pertenecen a la economía circular. Yo me estoy enfocando en reciclaje, sin embargo, la reducción del consumo y también la reutilización es parte de economía circular. Un componente súper importante de reciclaje es la recolección. Y finalmente el reciclado. Y lo que ya no se puede reciclar termina siendo un residuo, un desecho, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la circularidad de los plásticos? ¿Y por qué es tan importante y por qué está en boga? Durante muchísimos años, de lo que siempre se ha hablado, incluso en Europa, en las Naciones Unidas, en todos lados, los mayores especialistas siempre han dicho que el plástico debe eliminarse, debe desaparecer. Pero en los últimos tiempos, esta opinión ha cambiado y se está hablando de lo que es la circularidad de los plásticos. Por varias razones. Porque uno, los países líderes en Naciones Unidas se han dado cuenta que su realidad es muy distinta a la realidad de los países que tenemos una situación económica distinta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el desaparecer el plástico no resuelve el problema si esto no viene de la mano con una educación y una reducción del consumo en general. Entonces, la UNEP concluye en un reporte que, si en algún momento tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo, se llama Turning Off a Tap, que concluye que la solución a la contaminación por plásticos es pasar de la economía lineal, que es la que les enseñé, que básicamente se crea para consumir, a la circularidad de los plásticos y, además, eliminar los plásticos problemáticos e innecesarios y acelerar 3 puntos clave junto a políticas públicas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los plásticos problemáticos? Los que no se pueden reciclar. Y ahí entran las cañitas, yo le digo cañita, ustedes creo que le dicen pitillo, ahí entran las bolsas de plástico, acá también entran el plástico, los hisopos, acá bajo este componente entra el tecnopor, ustedes le dicen acopor. De hecho, en Perú el tecnopor está prohibido hace muchos años. Entra muchos tipos de plástico, los removedores de café, por ejemplo, muchos tipos de plásticos que son problemáticos justamente porque no tienes la capacidad de reciclarlos. Y hay un debate alrededor de los plásticos flexibles. Los plásticos flexibles son los de Doy Pack, los plásticos flexibles también pueden ser los de las galletas, lo que envuelve los helados, que no es que no se puedan reciclar, sino que pesan tan poquito que para poder reciclarlos tienes que juntar una cantidad enorme y poder llevarlos a un proceso de transformación por un lado. Y por otro lado, tienes el problema con los plásticos flexibles de que estos normalmente están sucios. Entonces, tú generalmente cuando ves un punto limpio tienes tu basurero donde va la basura, que tú ya sabes que va a ir a relleno, que ya no puedes hacer nada. Tú tienes tu estación de reciclaje, tu punto de reciclaje que tiene cartón, papel, plásticos, vidrio, pero esto no puede ir en ninguno de los lados, porque si tú estos plásticos flexibles que tienen esta posibilidad de ser reciclados, los pones dentro de lo de reciclaje, vas a contaminar bajo una contaminación cruzada a un cartón y le vas a quitar la posibilidad de ser reciclado este cartón. Entonces tienes que tener necesariamente un tacho intermedio para poder trabajar con este tipo de plásticos. El segundo, otro tema importante es acelerar 3 puntos clave junto a políticas públicas. Es súper importante. El primero es, de las políticas públicas, es poder hacer algo alrededor del legado de plásticos que hoy ya tenemos y una correcta disposición de los residuos. Eliminar estos plásticos problemáticos y reducir el problema. Pero esto no va a ser posible si el Estado no se compromete y no da políticas para que el país pueda cumplir con este tipo de soluciones. O sea, necesariamente se necesita la corresponsabilidad del sector público, el sector privado y la sociedad civil para poder llegar a la circularidad de los plásticos, siendo nosotros como consumidores los protagonistas en la cadena de reciclaje. Así, después de muchos estudios que se han realizado, para 2040, una economía circular con esta premisa tiene el potencial de reducir el volumen anual de plásticos que llegan a nuestros océanos en un 80%. Si es que nosotros respetamos toda esta premisa de reutilizar, de reciclar, ¿no? Y de clasificar correctamente.
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%. Y finalmente generar ahorros de unos 200.000 millones por año. ¿Por qué? Como les comentaba hace un momento, hoy todo lo que se hace con plástico o con materiales reciclados tiene un costo mayor. ¿Por qué? Porque hay una escasez de material. Si nosotros normalizamos esto y lo tenemos más como materia prima, los costos van a bajar. Y además que hay un tercer impacto de reciclaje. Nosotros sabemos que el reciclaje tiene un impacto ambiental fuerte. Sabemos que el segundo impacto del reciclaje es el impacto social, porque genera trabajo. Hay mucha gente que vive del reciclaje, no solamente los recicladores, sino todos los que trabajan en plantas transformadoras, todos los que segregan, todos los que tienen intermedia, en fin. Toda la cadena de reciclaje genera trabajo. Además que el tener una comunidad limpia genera bienestar a las personas que viven ahí. Pero hay un tercer impacto que es súper importante, que es el impacto económico. Y un ejemplo de una reducción de costos a través del reciclaje es los servicios de limpieza pública. Normalmente un municipio paga a un camión de basura para que recoja los residuos. A medida que estos residuos vayan bajando, porque nosotros como consumidores ya aprendimos a reciclar, va a subir nuestro reciclaje, se va a ir por otro lado, y este costo de servicio de limpieza pública se va a reducir. Entonces, dentro de estos ahorros que se van a generar, estos 200.000 millones por año, hay muchos componentes que sí o sí nos favorecen a nosotros como consumidores, como personas que tenemos que pagar impuestos, además de todos los impactos ambientales que va a tener nuestro planeta y del impacto social, como les comentaba. Finalmente, quería terminar diciéndoles que la basura no es basura, es materia prima para otras industrias. Esta es una foto mía y del equipo en una planta transformadora en Perú, con todas las toneladas, miles de toneladas de botellas atrás nuestro, que mucha gente puede pensar que están sucias, que son basura, pero realmente ante mis ojos y ante los ojos de los que entendemos cómo funciona toda esta cadena, y ojalá que en algún momento ante los ojos de todos, este es un potencial gigante, gigante para nuestro país, para todos los países y para el mundo. Muchas gracias. Fiorella, gracias a ti. Definitivamente el tema del reciclaje sigue siendo un reto y esa información creo que vinculada al tema económico nos ayuda a concientizar a los usuarios y partícipes importantes del cambio que queremos para pues, nuestro planeta Tierra. En el chat tenemos varias preguntas. Una es María del Pilar se nos pregunta, ¿el aluminio no es aconsejable para guardar alimentos? Sí, también, pero tiene pero es más para guardar alimentos caseros que para generar todo este proceso de ser quien se encargue o tome un liderazgo frente al plástico o al vidrio. Y en muchos países se transportan las latas, ¿no? Sin embargo, no tienen necesariamente la misma acogida que tiene el PET, por ejemplo, o tiene el vidrio, y además son más caras, lo cual tampoco implica que tenga llegada hacia muchas personas. O sea, cuando nosotros hablamos de por qué algunos materiales son mejores que otros, es porque es mucho más masificado y puede llegar a diferentes puntos. Ok. Y William Durán nos pregunta, ¿cuántas veces se puede reciclar entonces el PET? Mira, hay muchas teorías. Algunas personas te dicen de que infinitamente, otras te dicen que 20, otras te dicen que 30. Lo cierto es que más o menos de una botella que tú estás reciclando, esa botella, si es un 100%, en una siguiente botella tú vas a tener de esa primera alrededor de un 80 a un 90%.
porque pierdes siempre un poquito en el proceso de reciclaje. Cuando se hace, Claudia nos pregunta, y aquí hago uso de lo que acabas de decir, cuando se hace el proceso de reciclado y el material que definitivamente por temas de etiquetado no pasa en la selección, ¿qué se hace con ese material? Mira, yo he visto muchas cosas. Uno es, se exporta. Muchas veces ese material se pica completamente y se manda a otros países o lo puedes utilizar para hacer otro tipo de transformación, como por ejemplo madera plástica, en la que tú sí puedes mezclar y además no va al consumo humano, o sea, no lo vas a, no toca, ¿no? Entonces no importa que mezclen las etiquetas. De hecho, en los plásticos flexibles también se utilizan para madera plástica. Otro es, muchas veces las transformadoras para utilizar el material eh, incurren en sobrecostos al contratar a personal para que corte las etiquetas. Corta las etiquetas y libera las botellas. Entonces ya las puedes utilizar. No te escucho. Pero tenemos una pregunta en el chat de Gustavo. Listo. No- Nos cuenta, en Guatemala se creó el Acuerdo Gobernativo 164 del 2021, que es manejo de residuos y desechos sólidos. Habla sobre el reciclaje, pero el equipo y procesos que se deben tener para tratar esos reciclados es alto. Solo piden reciclar, pero no prohíben el uso de empaques y envases que contribuyen a la acumulación. Sí, bueno, esto ha pasado de una manera rara en Latinoamérica, ¿sabes? Porque, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo Colombia. Colombia tiene una ley REP hace muchos años y está bastante avanzado a nivel de otros países. Perú no tiene ley REP, por ejemplo, pero Colombia recién tiene una prohibición de plásticos de un solo uso desde este año, mientras que nosotros lo hemos hecho al revés. Nosotros tenemos una prohibición de plásticos de un solo uso desde el 2019 y hasta ahora no tenemos una ley REP. Entonces, en el caso de Guatemala, que es uno de los países en los que también está la ONG, efectivamente, hay esta situación, pero Guatemala tiene situaciones adicionales, ¿no? Y es que primero tendríamos que encontrar la manera de solucionar esta recolección, ¿no? Y además debería haber ya una obligación de que dentro de los empaques se utilice material reciclado. ¿Por qué? Porque cuando vienen estas leyes a nivel LATAM de prohibición de plásticos de un solo uso, esta prohibición de plásticos de un solo uso también tiene un componente adicional que te obliga a las empresas, tanto a las empresas que tienen la marca como a las que crean los productos, los empaques, a que hay un componente de material reciclado dentro de cada uno de esos empaques. Y eso ya está casi en Latinoamérica, pero no necesariamente hacia el lado de Centroamérica, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. No solo la eliminación, sino la obligación de utilizar estos empaques con material reciclado, porque eso es lo que finalmente va a mover la economía, va a mover el mercado. Las empresas se van a ver obligadas, van a estar multadas, entonces van a empezar a buscar material para poder incluir en sus empaques. Ahora, no quisiera generalizar, porque hay muchas compañías que por ser transnacionales y tener políticas eh, globales dentro de sus compañías tienen el reciclaje dentro del core. Entonces, sí o sí, siempre van a utilizar material reciclado, independientemente si es que el país lo exija o no. Acá en Perú, la exigencia es de 15%. Y yo te diría que la gran mayoría de las marcas transnacionales tienen entre 25 a 100% de material reciclado dentro de sus empaques. Entonces ya
hay una presión adicional a la legislación de cada país. Ok, aquí hay una pregunta que se asocia mucho a lo que nos acabas de contar y Nubia Saavedra nos pregunta, si existen en Colombia ya metas de cumplimiento de la economía circular, ¿qué pasa con las empresas que no han estado cumpliendo? O sea, tienen ley REP. Eso necesariamente implica que ya hay unas metas hace muchos años para ustedes. ¿Qué pasa con las empresas que no han estado cumpliendo? Pues en teoría debieran estar multadas, ¿no? Pero yo entiendo que son dos cosas. Tú te metes a un sistema colectivo, que es lo que hace la ley REP. Voy a retroceder, por si es que no todos estamos familiarizados con la ley REP. Una ley REP es una ley de responsabilidad extendida del productor, que lo que dice es, oye, el que contamina paga, en buena cuenta. Lo que tú pusiste en el mercado, tienes que recogerlo. No necesariamente al 100%, pero tienes que recogerlo. Y esto se hace a través de un sistema colectivo, que es la unión de muchas compañías recolectando juntas, uniendo esfuerzos, o se hace a través de sistemas individuales. Yo me encargo de lo que yo pongo en el mercado, o sistemas mixtos, tanto individual como colectivo. Entonces, si tú eres una empresa chica, a ti te conviene estar en un sistema colectivo, porque vas a estar unido con todas las demás compañías, uniendo esfuerzos, tanto de trabajo como económicos, para poder recolectar lo que pones en el mercado. Entonces, y esto está regulado, entonces en sentido estricto debieras estar cumpliendo, ¿no? Entonces, muchas compañías que tienen un poco difícil la recolección, como por ejemplo el de las compañías de plásticos flexibles, están en estos sistemas, porque no se está recogiendo lo de ellos, necesariamente, pero sí se está recogiendo lo que quizás es más fácil, que normalmente es el PET, que es lo más fácil de recolectar. Entonces estás cumpliendo de manera colectiva con los materiales de todos. Si tú decides hacerlo ya de manera individual, ya tus costos son altísimos, ¿no? Pero es porque te estás recuperando directamente para tu proceso. Entonces yo invierto en plantas de reciclaje, invierto en puntos de acopio, invierto en recicladores, porque lo que yo quiero hacer es que ese mismo material que recogen en zona A, zona B y zona C termine en mi punto de acopio, para que luego termine en mi planta de reciclaje, para que luego termine en mi botella y yo pueda tener una trazabilidad de esa economía circular que yo necesito y que le puedo trasladar al consumidor. Porque, y eso es un punto importante a la pregunta que hacen, porque cada vez más los consumidores, sobre todo los que se vienen, no los que están de salida o a media, sino todos los que se vienen, tienen un componente mental muy, muy en el ADN. Para ellos es súper importante entender cuál es la trazabilidad de esa botella o cuál es la trazabilidad de ese empaque. Entonces, mientras tú más se lo puedas dar, es mejor. Por eso es que cada vez están saliendo más sistemas individuales que te permiten esa trazabilidad. E incluso compañías como SGS son un aliado muy importante, porque te va a permitir establecer esa trazabilidad desde la producción hasta la disposición. Entonces, en la disposición, nos pregunta, de hecho, Joana Costa, ¿qué tipo de plásticos se pueden reciclar? ¿Todos los tipos de plásticos? Mira, los plásticos se pueden reciclar mientras más los puedas separar, ¿no? Entonces, hay unos plásticos que son considerados los plásticos 7, por ejemplo, que tienen una mezcla de muchos tipos de plástico ahí. Esos casi no se pueden separar. Pero el plástico, el PET, el plástico duro, eh, son los plásticos que más se van a poder, los clamshells son los que se pueden separar, ¿no? Los de los productos de limpieza, las botellas de champú, esos también se pueden reciclar. Y ahora es súper importante comentarles algo, ¿no? Quizás ya saliendo un poco del tema, pero igual es importante y a mí me parece fascinante. Y es que no necesariamente lo que se puede reciclar necesariamente tiene una cadena de reciclaje. Les vamos a poner un ejemplo. Nosotros hablamos de un blister de pastillas. Nos sentimos mal, nos compramos un blister de pastillas que ya sabemos que son plástico por un lado y por otro lado es laminado, ¿cierto? Los dos tienen potencial de ser reciclados, tanto el laminado como el plástico. Sin embargo, al momento que tú lo pones para reciclar, esto no necesariamente lo van a reciclar porque no tenemos en muchos países la tecnología que separe esa lámina de plástico. Entonces, respondiendo a la pregunta, muchos plásticos se pueden reciclar, son reciclables, pero eso no necesariamente significa que en los hechos se reciclen.
porque se necesita tanto una cadena de reciclaje que los recolecte como plantas transformadoras que puedan, disculpen, tengo 3 perros, que los puedan transformar y inicialmente los puedan separar, que es un ejemplo que les daba con los plásticos flexibles. Estos sí se pueden reciclar, pero no necesariamente llegan a ser reciclados porque hay ciertas trabas tanto económicas como de recolección en el camino. Espero que esto haya aclarecido más que oscurecido. Mm, hay una pregunta muy recurrente y es, ¿qué pasa con el Tetra Pak? Y adicional, con los ladrillos de amor, esas botellas que llenamos de otros plásticos. Bueno, ya, yo tengo sentimientos encontrados con estos ladrillos de amor. Ahí te voy un ratito. Entonces, con el Tetra Pak, lo mismo que les acabo de decir con la cadena de reciclaje. O sea, el Tetra Pak se puede reciclar. ¿No? Tienes que hacer un proceso porque tienes que separar. Por dentro ustedes saben que tiene una lámina. Sin embargo, sí se puede reciclar. Pero ¿qué pasa? Como no tiene una cadena tan grande para reciclar, muchas veces las personas que recolectan los residuos lo desechan, pero en sentido estricto sí se puede reciclar. Y lo que he visto que están haciendo es generar productos con el Tetra Pak, carpetas escolares, estaciones de reciclaje, los están transformando, no necesariamente dándoles muchísimas vidas, sino les están dando más bien un uso. Y con los ladrillos, acá le decimos ecoladrillos, hasta cierto punto estás desperdiciando una botella que le puedes dar muchas vidas, que es una botella de PET. Yo digo que estoy de acuerdo con estos ecoladrillos siempre y cuando estemos usando botellas que no pueden ser recicladas. ¿No? Esa sería para mí lo primero, ¿no? Y dos, realmente lo estamos haciendo bien, porque una de las dificultades con los ecoladrillos es que, y me ha pasado, lo he visto en mucha gente, que al momento que vas y los entregas para que ya puedan convertir una pared, puedan hacer una banca, un sillón, lo que sea, no están bien compactados. Entonces, no te reciben el ecoladrillo. Eso por un lado. Por otro lado, sí son una solución a los plásticos que no se pueden reciclar, que son, por ejemplo, los flexibles. Pero les voy a poner el ejemplo de un sachet de champú. Si tú no puedes meter el sachet de champú en una botella y meter los 100 sachets que utilizas, tú necesitas primero lavarlos y estar 100% seguro de que este sachet de champú ya perdió cualquier tipo de componente que pueda tener para que no generes una pequeña vidita dentro de tu coladrillo, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, todo lo que tienes que meter tiene que estar súper, súper limpio. Y definitivamente para mí son una solución a lo que no se puede reciclar si es que nosotros utilizamos botellas que no son reciclables. Eso por un lado. Y por otro lado, yo he visto que hay algunos problemas de logística, porque para tú poder crear una pared, tú tienes que acumular muchos ecoladrillos, muchas botellitas, que a diferencia de lo que tú reciclas, que es una mercadería que entra y sale, tú acopias hoy y lo vendiste en tres días, al momento que tú haces las botellas para hacer ladrillos, para hacer, no sé, paredes, por ejemplo, en una casa, tú acopias mucho tiempo. ¿No? Y eso dificulta a veces el proceso. Por eso es que generalmente hacen puffs, silloncitos o cosas mucho más pequeñas. Entonces, para recapitular, porque no quisiera dejar la impresión de que no estoy a favor, sí, me parecen una solución para los plásticos que no, los problemáticos. Sin embargo, quisiera que esto se entienda como utilizarlas en botellas que no se pueden reciclar, para no perderle la vida a esa botella que sí se puede reciclar. Ok, un dilema ahí, creo que a muchos les generaste, pero bueno, de esto se trata. Tenemos una última pregunta, bueno, las preguntas que voy a unir y es, ¿los empaques reciclados que están en contacto con los alimentos deberían ser eh, reciclados? ¿Qué tipo de pruebas podemos hacer para garantizar que si no hubo ese empaque reciclado?
Listo, sí, yo considero que el potencial enorme está en utilizar empaques reciclados y de hecho lo hacemos todos los días, como les digo, o sea, hay muchas marcas de agua, muchas marcas de gaseosa que utilizan material reciclado. La prueba debe estar al momento que en la planta transformadora, que es la que tiene esta resina que les he dicho, la resina PET, que es la última imagen, el último paso, que es lo que ya te va a dar, que le va a dar forma. Ahí es donde se debe hacer las pruebas de inocuidad, que yo entiendo que todas las compañías lo tienen y deben tener esta trazabilidad por lote, por balanceo de masas, ¿no? Para poder ver, en cualquier caso, ir y verificar que cumplió con los estándares de calidad. Ahora, solo para aclarar, hoy en el mercado, muchísimas cosas que nosotros estamos consumiendo de manera directa ya viene de material reciclado. Fiore, muchas gracias. Tenemos una última pregunta y es, cuando en el empaque hay unos números, ¿cómo saber qué significan esos números? ¿Cómo saber cuál es el correcto proceso para reciclar? Listo. Los empaques tienen números teniendo en cuenta qué tipo de plásticos son. Cuando, por ejemplo, el empaque número 1 es el plástico PET. Después tienes el plástico 2, que eso también se recicla. Después tienes el plástico 3, que el plástico 4, pues, o sea, vas a tenerlo dependiendo PET, tienes PP, tienes el plástico mixto. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son los plásticos que se pueden reciclar y básicamente para hacer lo más simple, entre el 1 y el 5 son los más fáciles de reciclar, pegándose más hacia el 1, que es el PET. Pero yo les pueden dejar mi contacto y yo les puedo hacer llegar los manuales de la ONG en los que se explica claramente qué tipo de productos corresponden a qué tipo de plástico. Listo, Fiore, no, muchas gracias. En el chat tenemos muchos comentarios de agradecimiento. Definitivamente creo que aquí hay más tela para cortar. Entonces, a todos los que están conectados, los invitamos a mirar nuestros patrocinadores al área de CMP, que es donde tenemos apoyándonos todos los servicios que, como dice, acompañar. Estaremos enviándoles información importante. Por ahora los dejo con un link, un código QR para que los lleven a la encuesta y nos dejen su feedback frente a toda esta información. Muchas gracias por el y estar contigo. Muchas gracias, ha sido realmente un gusto. Chao.